Hola, buenos días a todos los segundo medio. Eh, Vamos entonces con nuestra clase número 17 ya de logaritmos, donde vamos a trabajar la segunda parte de las propiedades que estuvimos viendo el día lunes. Así que vamos hacia allá. Seguimos con el mismo título, ¿cierto? Nuestros aprendizajes, conocer, ¿cierto? Definir y estamos aplicando las propiedades, ¿cierto? De logaritmos en ejercicios propuestos. Así que vamos con ello. Objetivo, entonces, usted debe colocar en su cuaderno el objetivo, que es conocer y aplicar propiedades de logaritmo, pero esta es la parte 2. Nos quedan dos propiedades que ver. Así que comenzamos recordando las propiedades que vimos el lunes. Vamos con la identidad fundamental del logaritmo. Aquí le cambié la versión que les había mostrado, quizás es un poquito más fácil de reconocer. Un número elevado al logaritmo con base en el mismo número es igual al número del logaritmo, o sea, eso que está ahí. Un número, fíjate, este número está elevado al logaritmo con base el mismo número, ¿ya? Esta es la potencia, ¿cierto? La base de la potencia y esto es el exponente. El a está elevado al logaritmo en base a de b. Y eso es igual a b. Y acá hay una serie de ejemplos, ¿cierto? El 4 está elevado al logaritmo en base 4 de 3. Cuando esto pasa, entonces el desarrollo de eso es que es el mismo argumento del logaritmo al que está elevado. 20 elevado al logaritmo en la misma base, entonces el resultado es el argumento de ese logaritmo. B está elevado al logaritmo en base b, entonces el resultado es el argumento de ese logaritmo que está en la potencia. 3 elevado al logaritmo en base 3 de 5, exactamente lo mismo. ¿Ya? Una identidad fundamental. La segunda propiedad que vimos es el logaritmo de la base. Cuando el logaritmo de la base es el mismo argumento, base y argumento es lo mismo, eso nos da 1. Y tan sencillo porque aplicamos la definición. A elevado a 1 me da. Pero ahora no es necesario que estemos resolviendo a cada rato. Está súper bien para poder rectificar, para poder comprobar. Pero como ya es propiedad, la asumimos. Cada vez que aparezca una base igual al argumento, entonces inmediatamente como desarrollo colocamos 1. Aquí, logaritmo en base 8 de 8, eso es 1. El logaritmo de la unidad, que quiere decir cuando el argumento es 1, también es propiedad, entonces ese resultado inmediatamente es 0. ¿Por qué? Y aquí está comprobado. A elevado a 0 es 1. Luego tengo el logaritmo en base 9 de 1, lo mismo. Cuando tengo el argumento 1, cualquiera sea la base, el resultado siempre es 0. Vamos con la propiedad 4, logaritmo del producto. Cuando en el argumento existe un producto, o sea, una multiplicación, lo que hacemos es separar el logaritmo que se estén sumando, respetando, ¿cierto? Obviamente, con la misma base. Ya ambos logaritmos, lo cual separamos, respetamos su base. En este caso, la base del logaritmo es a, por lo tanto, me quedaría logaritmo en base a de b, que es el primer factor, más logaritmo en base a de nuevo, ¿de quién? De c. Ahora hay algo bien importante, que este signo de igualdad, lo que significa es que yo este trabajo lo desarrollo de un lado y para el otro lado. ¿Qué quiere decir? Que de aquí me voy hacia allá. Si yo tengo los logaritmos separados con suma y en la misma base, puedo perfectamente juntarlos y obtener. Este trabajo es así, biunívoco. Lo puedo hacer de aquí y separarlo en suma, y si está en suma, lo puedo juntar. Ya, no lo olviden. Vamos entonces con algún ejemplo. Logaritmo en base 8 de 2 más logaritmo en base 8 de 4. Aquí se fija, están separados. Entonces yo los voy a juntar. ¿Qué quiere decir? Que voy a ocupar solo un logaritmo en base 8 y voy a multiplicar sus argumentos, que es justamente lo que nosotros tenemos aquí. Se fija, logaritmo en base 8 de 2 más logaritmo en base 8 de 4, conservo un solo logaritmo y multiplico los argumentos. Ese argumento con ese argumento. 2 por 4 en ese caso sería 8. Y como tiene la misma base, entonces aplico la otra propiedad que me dice que es el logaritmo de la base. La base es igual al argumento, entonces eso es 1. El logaritmo de cociente. El cociente o quociente o división o fracción
Lo resolvemos así. Cuando está junto, en este caso, esto recuerden que puede ser así, logaritmo en base a de b partido c. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a separarlo en logaritmo en base a de lo que está arriba, que es el numerador, menos, aquí es menos, el logaritmo en base a de lo que está abajo, que es el denominador. Recuerde que esto se llama numerador o dividendo. Y el de acá es el denominador o divisor. También se le llama numerador, denominador, la parte de arriba, la parte de abajo de la fracción. ¿Ya? Vamos entonces con el ejemplo. Acá los tengo separados. Como ayer vimos ejercicios que estaban juntos y yo los separaba, ahora lo que voy a hacer es el proceso contrario. O sea, yo le estoy dando la respuesta y usted me lo va a entregar de la forma original. ¿Ya? Sabiendo de que esto es para un lado y para el otro debe significar lo mismo. Entonces tengo logaritmo en base 3 de 21 menos logaritmo en base 3 de 7. Lo que hago es, si tienen la misma base, entonces conservo todo en un solo logaritmo. Y lo que hago es dividir el 21 dividido 7 y eso le da 3. ¿Y por qué lo hice? Por la propiedad. La propiedad dice que si estos se están dividiendo, yo lo puedo separar en resta. Si estos se están restando y procuro darme cuenta de que la base es 3, entonces perfectamente puedo juntarlos en una división, haciendo el trabajo hacia el otro lado. ¿Ya? Logaritmo en base 3 de 3, eso es 1 porque es la otra propiedad. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia lo que hace es que esta potencia pasa adelante multiplicando a todo lo que te queda de logaritmo. En este caso es n por el logaritmo en base a de b. Nada más que eso. Aquí les voy a dar un ejercicio que es muy común en PSU y en cualquier prueba estandarizada que ustedes quieran dar. Si el logaritmo en base 2 de 3 vale m, entonces, ¿qué va a pasar? Veamos. Fíjate que acá yo tengo el logaritmo en base 2 de 81 es igual al logaritmo en base 2 de 3 elevado a 4. ¿Por qué? Porque 81 es lo mismo que decir 3 elevado a 4. Fijémonos acá. El 4 pasa adelante aplicando la propiedad de el logaritmo de una potencia. 4 por el logaritmo en base 2 de 3. Pero fíjate que el ejercicio traía esto. Dice que el logaritmo en base 2 de 3 vale m. Fíjate. El logaritmo en base 2 de 3 vale m. Quiere decir que todo eso que está ahí vale m. Por eso es que el ejercicio te queda 4 por m. Avancemos. Y la última propiedad que vimos ayer es el logaritmo de una raíz, perdón, la propiedad que vimos el día lunes. En este caso lo que hacemos es conservar esto. Recordemos siempre y tener en cuenta de que m partido n, recuerden que el índice siempre va en el denominador, ¿cierto? Si yo necesito transformar eso a una potencia, esto me va a quedar m partido en n. Por lo tanto, aplicando esa propiedad que es la del exponente, es como que pasamos el exponente hacia adelante multiplicando todo lo que te queda con el logaritmo. Fijémonos acá. Tengo la raíz cúbica. Yo sé que la raíz cúbica de 2, si lo quiero transformar en potencia, eso es 2 elevado a un tercio. Por lo tanto, lo que me va a quedar aquí es un tercio multiplicado por el logaritmo en base 4 de 2, porque el 1/3 con raíz ya pasó adelante. La propiedad nueva que vamos a ver se llama el producto de dos logaritmos recíprocos es igual a 1 o a la unidad. Esto es nada más y nada menos que sencillo, porque cuando un logaritmo se está multiplicando con otro logaritmo, donde sus bases están intercambiadas, ¿qué quiere decir con esto? Que la base de uno es el argumento del otro, la base de este es el argumento del anterior y la base de este es el argumento del primer logaritmo. Cada vez que pase esta reciprocidad o cuando se le dice recíproco a estos logaritmos, cuando la base de uno es el argumento del otro, eso vale 1. Y no hay que demostrarlo, solamente lo calculamos y decimos que es 1. Fíjate acá, logaritmo en base 2 de 5 por el logaritmo en base 5 de 2.
La base de este logaritmo es el argumento del otro y la base de este logaritmo es el argumento de ese otro logaritmo, por lo tanto eso es 1. Logaritmo en base a raíz de 2 de 3 por el logaritmo en base 3 de la raíz de 2, la base de este logaritmo es el argumento del otro y se está multiplicando. La base de este logaritmo es el argumento de este, entonces eso es 1. Y la última propiedad que vamos a ver es la del cambio de base y aquí me pone mucha atención porque esta es una de las propiedades más complejas, por eso la dejé solo para esta clase haciendo el recordatorio de las anteriores. El cambio de base es así, si tengo un logaritmo en base b de n, ¿ya? Solamente esto que está aquí, solo eso. Lo que vamos a hacer nosotros es cambiarle la base. Y la nueva base que vamos a colocar es base X. Algunas veces te lo voy a decir, transforme todo esto y ocupe base X. Ya. En este caso le colocamos base X. ¿Cómo transformo este logaritmo así sencillo como está en un nuevo logaritmo? Aquí, ¿cómo se transforma este logaritmo? Se transforma en una fracción de logaritmos. Logaritmo arriba y logaritmo abajo de la fracción. Fijémonos bien. Si quiero cambiar la base a este logaritmo, lo que debo decir es el logaritmo en base de la nueva base que es x del argumento del original. Ahí está. Partido por el logaritmo de la nueva base que es x de la base del original. ¿Ya? De nuevo. Lo que va a pasar cuando cambio base es que voy a colocar un logaritmo arriba y un logaritmo abajo con la nueva base. Pero ¿quiénes van a ser los argumentos? El argumento de lo que pasa arriba de esa fracción va a ser el mismo argumento del original. Y el argumento del que está abajo va a ser el argumento de la base. Ya va a pasar a ser argumento de la base del original. Vamos con ejemplos numéricos. Logaritmo en base 2 de 3 lo voy a cambiar a base 5. No sé, puede ser cualquier base. Aquí en este caso, para que no tenga problema, esta es base 5 y a esta le vamos a colocar base 6 para que nos fijemos. Este es el logaritmo original. Se transforma entonces en una nueva base que es base 5. Logaritmo en base 5 de el 3. Ahí está. Logaritmo en base 5 de ¿quién? De la base antigua. Logaritmo en base 6 de 21. De nuevo, la vamos a transformar en base, aquí me equivoqué, este es base 3. Base 3. La nueva base es 3, porque la base antigua era la 6. Entonces, hago exactamente lo mismo. Logaritmo en base 3 de el argumento original. Listo, arriba. Y logaritmo en la nueva base, que es 3, pero ahora mi argumento es la base que estaba en la original. Eso es. Veamos aquí un ejemplo. Tengo aquí de nuevo logaritmo en base A de B. La cambié a base C. Fíjate bien, logaritmo en base C de B, que es el argumento del original. Logaritmo en base C de A, que es la base del original. Un ejemplo numérico. Logaritmo en base 27 de 9. Lo voy a cambiar a base 3. ¿Qué me va a quedar? Logaritmo en base 3 de 9, que es lo que está ahí arriba. Fíjate bien, este argumento va a quedar arriba y esta base pasa a ser el nuevo argumento de lo que está abajo de la fracción. Entonces, logaritmo en base 3 de 9, fácil, eso es 2, usted ya lo sabe, lo puede hacer incluso mental. Y logaritmo en base 3 de 27, eso es 3. Entonces el ejercicio se termina ahí. Bueno, esa es la última propiedad que vamos a ver. Quiero que pongan mucha atención, por favor. Mira lo que pasa aquí. El logaritmo en base A de B por el logaritmo en base A de C, no puedo separarlo en suma. Cuidado, porque la propiedad que me permite separar en suma es cuando yo a esto que está aquí es igual al logaritmo en base A de B por C.
Nada que ver esto. Estos son dos logaritmos aparte, se están multiplicando, es una multiplicación de logaritmo, pero no tiene nada, no los puedo separar en suma, porque cuando yo puedo separar en suma es cuando el argumento se está multiplicando, no cuando hay logaritmos multiplicándose. Lo mismo pasa acá. El logaritmo en base c de b partido del logaritmo en base c de a, eso es muy distinto al logaritmo en base c de b menos logaritmo en base c de a. Eso que está aquí, esto se puede hacer siempre y cuando el logaritmo en el argumento se estén dividiendo esos dos. Pero cuando se están dividiendo uno arriba y uno abajo, logaritmos separados, eso no puede pasar. Así que cuidado aquí. Estos son errores típicos. Por eso se los coloqué aquí. Errores típicos. Esto que está aquí es igual a eso. Esto que está aquí es igual a eso, pero muy distinto a esto que está acá. Esto lo va a notar, pero con colores, pero póngale mucho color a esto porque esto es súper importante. Bueno, les dejo un recordatorio, me queda aquí. Recordemos que el logaritmo en base 10 no se anota la base, ¿ya? Y en el caso que se anote, bueno, lo resolvemos y esto me quedaría de la siguiente forma. Son algunos ejemplos que les tengo y que les traje para que lo vaya recordando y lo tenga bien presente. Tome el apunte, por favor. Ahora terminamos la clase, pero les dejo esta cantidad de ejercicios de cambio de base y les coloqué aquí la base que usted debe ocupar. El logaritmo, yo voy a hacer uno. A ver, vamos a hacer este que está aquí. El i. Voy a hacer el i para despedirme con todo lo que hicimos. Logaritmo de 600, de base 625 de 25 a base 5. Cambio la nueva base. ¿Qué quiere decir? Logaritmo en base 5 arriba. Logaritmo en base 5 abajo. Al tiro. ¿Qué es lo que voy a colocar arriba? Mi argumento de la parte de arriba va a ser el 25. Y mi argumento de la parte de abajo va a ser el 625, que era mi base antigua o mi base del ejercicio original. El logaritmo en base 5 de 25 es 2. El logaritmo de 5 de 625, eso es 4. Y esta fracción en su forma irreducible es 1/2. Ahí estamos. Que les haya quedado clarito, por favor, cualquier cosa al WhatsApp. Ya, ahí está la respuesta para que lo verifiquen. Les dejé igual acá los ejercicios que les planteé el día lunes. Por favor, termínelos. Mire que es muy importante. En caso que les adjunto una guía también para que sigan reforzando el contenido de logaritmos. Que estén excelentemente bien. Espero verlos muy pronto.